vamos a empezar a desarrollar la historia social de la educación en nuestro país. Como contamos en la unidad 1, esta historia va a ser una historia de la educación en su relación con la economía y la política. Y para organizar esa historia vamos a periodizar o parcelar el largo periodo de 1810 a 1983 por una periodización macropolítica. ¿Se acuerdan? Es aquella que divide las etapas de la historia por hitos o sucesos que acontecieron en el nivel más alto de la política nacional. Para la clase de hoy vamos a empezar con el primer periodo histórico, el que va de 1810 a 1880. Esto quiere decir del primer gobierno patrio hasta el inicio del desarrollo del proyecto de la Argentina moderna, que tiene como punto de partida el haber logrado conformar al Estado Nacional Argentino. ¿Por qué el primer gobierno patrio? Porque decimos que vamos a hacer una historia de la educación argentina y consideramos que el hito de la Semana de Mayo de 1810, con esa primera junta que se conforma el 25 de mayo, que se termina de conformar el 25 de mayo, dan la pauta al primer intento de organización de una unidad política independiente de España, justo en el momento en que el rey estaba preso de Napoleón. Esta etapa que nosotros vamos a trabajar hoy va a estar caracterizada por cambios en el nivel de la política, por cambios en el nivel de la economía y por cambios en el nivel de la educación. ¿A qué me refiero con estos niveles? Nosotros vamos a estudiar la historia de la educación haciendo una historia social. Eso quiere decir que vamos a pensar a la educación en su relación con la economía y con la política. Y vamos a trazar una línea del tiempo para organizar los sucesos de la política, otra línea del tiempo para analizar los sucesos de la economía y otra línea del tiempo para analizar los sucesos de la educación. Y vamos a entender a la educación, a esta línea de la educación, mirando la relación entre los cambios y los procesos económicos y políticos. Entonces, retomo, la etapa 1810-1880 está caracterizada por cambios en el nivel de la política, por cambios en el nivel de la economía y por cambios en la educación. ¿Cuáles son los cambios en el nivel de la política? Esto casi lo dije recién. Vamos a ir desde el primer gobierno patrio hasta la conformación del Estado Nacional y la puesta en marcha del proyecto moderno de Argentina en 1880. ¿De dónde a dónde vamos a ir en la economía? Bueno, vamos a partir de la ruptura del monopolio comercial con España, porque ese era el compromiso económico que teníamos por ser una colonia. El 25 de mayo de 1810 y más adelante la Declaración de la Independencia de 1816 marcan un momento en el cual la Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eso es lo que somos en ese momento, pueden comenzar a comerciar de manera independiente con España, Francia, Holanda, y ya no tienen la obligación del ejercicio del monopolio con España. Entonces se va a dejar el monopolio y ese comercio ilegal o de contrabando con las otras naciones que no fueran España, y va a ser un proceso de inserción o de intento de inserción de las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego hacia el final del periodo, transformadas en la República Argentina, en una economía, en una unidad económica que se va a insertar en la economía mundial. En relación al tercer eje, que es la educación, que es nuestro objeto de estudio, vamos a ir de un momento en que hay una diversidad de oferta educativa, pero cuya característica principal es que es una educación particular, una educación de la que se ocupan los privados, a un momento, hacia 1880, en que la educación va a ser un problema público, un tema a cargo del Estado. Entonces vamos a ir de a poco, vamos a empezar por el desarrollo de los hechos históricos. Este punto de partida podríamos decir que para esta historia que vamos a contar es la creación del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, por división del Virreinato del Alto Perú en el año 1776. ¿Por qué España, si tiene un virreinato tan fuerte con sede en el Alto Perú,
¿por qué decide dividirlo y poner otra sede del virreinato en la ciudad de Buenos Aires, frente al puerto de Buenos Aires? Bueno, el motivo era la necesidad de controlar justamente este contrabando que conté recién. Las provincias, el virreinato de Río de la Plata tenía teóricamente o legalmente que comerciar solo con España. De eso se trata hacer una colonia, de eso se trata tener el monopolio comercial, pero los comerciantes del virreinato y los productores exportaban y comerciaban en forma de contrabando con otros países europeos. Entonces el rey decide, en 1776, el rey de España, en dividir ese gran virreinato en dos virreinatos y uno en el puerto de Buenos Aires. Ese virreinato del Río de la Plata, en los primeros años del siglo XIX, en 1806, en 1808, sufre las invasiones inglesas. ¿Qué son estas invasiones? Bueno, sufre intentos de los ingleses de tomarlo y hacerlo colonia inglesa. El pueblo de Buenos Aires y los españoles que vivían en Buenos Aires defienden, resisten estas invasiones y logran echar al invasor inglés. Esta acción de defensa de la ciudad, además de hacer que la ciudad y que el virreinato sigan bajo la colonia española, le da a estas fuerzas vivas de Buenos Aires la idea de que hay una capacidad organizativa y también hay una capacidad de defensa. Para 1810, estando el rey Fernando VII, el rey de España, preso de Napoleón, las juntas españolas, las ciudades españolas y también la ciudad de Buenos Aires, las fuerzas vivas, los vecinos ilustres, los militares, algunos religiosos, se ponen a pensar qué hacer con la figura de representación del rey que cubre el virrey si el rey ya no tiene poder, si el rey ya está preso de Fernando VII. Si el rey está preso, el virrey es una figura decorativa, no representa nada. Entonces estas fuerzas vivas de las ciudades deciden tomar el poder. Tomar el poder organizando una junta de gobierno. Ese es el primer gobierno patrio que se organiza en mayo de 1810. Juntas parecidas se hacen en Sevilla y en otras ciudades españolas. Y esta primera junta de gobierno se propone tomar el poder para gobernar las cosas de Buenos Aires hasta tanto el virrey sea liberado. Sin embargo, cuando el virrey es liberado, porque Napoleón pierde frente a los ingleses y no logra avanzar con su imperio, el pueblo del ex virreinato, vamos a decir así, decide que ha tenido la fuerza política, está teniendo la fuerza económica de autosostenerse y ha logrado tener fuerza de defensa como para formar una unidad política independiente. Y así empieza el camino de las Provincias Unidas del Río de la Plata para llegar a la conformación de la República Argentina como un Estado nacional. En ese camino largo está primero la Declaración de la Independencia de 1816 en Tucumán. Luego viene una serie de gobiernos que pasan por la Junta Grande, el Triunvirato, el Directorio, hasta que se logra vencer a los realistas, a los españoles, y comienza otra etapa en la que las provincias del Río de la Plata disputan y discuten cómo organizar políticamente el territorio. Si va a ser una monarquía constitucional como la inglesa, si va a ser una monarquía con un rey inca, si va a ser una república como la francesa. Ese proceso de decisión, que es parte del proceso de conformación del Estado, es el que seguramente estudiaron en la escuela secundaria, como este proceso de guerra civil entre unitarios y federales, o entre el interior y Buenos Aires. Y es en ese proceso que en Buenos Aires, por ejemplo, se dan una sucesión de gobiernos a cargo de los unitarios, que podemos identificar a Rivadavia, a Martín Rodríguez, que tienen ideas ilustradas y tienen como modelo de país y de organización
las naciones modernas europeas, en un periodo que va del 18 al 25. Después tenemos la etapa federal, la etapa en que gobierna Rosas, que va del 25 al 32, o la etapa federal va del 25 al 32, en el segundo momento es el gobierno de Rosas, y luego de estos periodos se da la última instancia en la definición de la organización política del país con una serie de batallas, la batalla de Caseros, en la que Urquiza vence a Rosas, y tras lo cual las Provincias Unidas del Río de la Plata se reúnen en San Nicolás para firmar un acuerdo, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, para firmar un acuerdo por el cual dejarían las armas y se encaminarían en el proceso de firma de una Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional se firma en 1853 y la firman representantes de todas las provincias del Río de la Plata, de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, menos Buenos Aires. Si nos ponemos a pensar a qué nos referimos con estas provincias, si ustedes tienen en mente el mapa de la Argentina, estos eran Salta, Cuyo, Tucumán, Córdoba, o sea, el centro del país, Buenos Aires y La Pampa. Ni la Patagonia formaban parte de este territorio. La Patagonia estaba ocupada y era territorio de los pueblos originarios, ni tampoco el Chaco ni el norte de la Mesopotamia, ¿no? Estamos hablando de casi la región central del país y Salta y Jujuy. Estas son las provincias, y en estas provincias están los caudillos que, dirigiendo, gestionando, gobernando y haciendo producir económicamente cada región, constituyen las fuerzas vivas que entran en discusión para la organización del Estado Nacional. ¿Por qué la Constitución la firman todas las provincias o los caudillos, los representantes de las provincias, menos Buenos Aires? Hay que pensar que desde el punto de vista económico, cada una de estas provincias, cada una de estas regiones era una unidad económica, era una unidad política, diríamos casi un pequeño país, gobernado por un caudillo que tenía su propio ejército, que tenía su propia moneda, que tenía su propia legislación en algún punto, que tenía algunas producciones que eran propias, por ejemplo, el azúcar, la caña de azúcar en Tucumán, por ejemplo, la extracción de la sal en la Pampa, o la cría de animales para el cuero y la carne en la provincia de Buenos Aires, y a través de estas producciones abastecían el mercado interno y sobre todo, ¿sí?, exportaban al mercado europeo. En este sistema, en esta organización económica, si bien cada región tenía un peso de riqueza por la producción que tenía, por la producción agropecuaria, por la producción del sector primario, ¿no?, de la extracción de la tierra que tenía una posición y una riqueza, el punto clave, el punto nodal, era la salida de los productos por el puerto de Buenos Aires a Europa. La producción que tenía cada una de estas regiones excedía lo que podía consumir al mercado interno. Por lo tanto, la riqueza estaba en la actividad comercial internacional, en la exportación. Por su parte, el puerto de Buenos Aires no solamente tenía la Pampa, o sea, en sentido amplio, con toda su riqueza agropecuaria, sino que también tenía en la boca de la ciudad el puerto, el cual estaba controlado por los comerciantes, por la burguesía de Buenos Aires, que tenía los contactos con Europa. Buenos Aires, por fuera de la Confederación de Provincias Unidas, era una provincia muy fuerte y poderosa e independiente. Por eso le convenía mantenerse por fuera de la Constitución. Y por eso en 1853 no firma la Constitución. No firma la Constitución porque de firmarla y de pasar a formar parte de la República Argentina, tenía que también pasar a formar parte del Tesoro Nacional las aranceles, las rentas de la aduana de Buenos Aires, o sea, una de las fuentes de mayor riqueza de la provincia. Las autoridades de Buenos Aires no estaban dispuestos a que eso pase y por eso pasan varios años
entre 1853 y 1868 para que, con algunas batallas entre Buenos Aires y el resto de la Federación en el medio, Buenos Aires pierda la batalla, pero sin embargo gana políticamente, porque pierde la batalla y al perder la batalla debe incorporarse a la Confederación de Provincias, pero gana la batalla porque al integrarse a la República Argentina y ceder los derechos de aduana, logra a cambio, consigue a cambio, constituirse en la capital de la nación. Y eso es ser un centro de importante poder político. A partir de ese momento empieza a afianzarse lo que es el Estado Nacional. Ahora bien, ¿qué es un Estado Nacional? Acá vamos a seguir a un politólogo que se llama Óscar Oslak, que es argentino, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires, y él nos explica que para pensar en un Estado Nacional, primero tenemos que tener una nación, es decir, una instancia material, un territorio geográficamente delimitado, con una población que la ocupa y que tiene actividad económica y actividad de relación interna. Y además de este componente material, que son el territorio y las personas, un componente simbólico o ideal, que son los símbolos, valores, sentimiento de pertenencia y tradiciones en común. Oslak nos dice que sobre la base de esta nación, que esto es lo que estoy hablando, la tierra, la población y las ideas son lo que conforman la nación. Sobre la base de este componente nacional se va a elegir el conjunto de instituciones o la instancia política de dominación, es decir, el Estado. El Estado entonces es el conjunto de instituciones desde los cuales se ejerce el poder en una nación. Y es decir, que se ejerce el poder es que se gobierna la vida económica, la vida social, la vida política de la población. ¿Qué más nos dice Oslak? ¿Cómo nos damos cuenta cuando una nación, cuando una unidad nacional logra transformarse o llegar a un Estado nacional? Él va a decir que es cuando logra cumplir los 4 atributos o las 4 propiedades de la estatidad, o sea, lo que hace falta para ser un Estado. Estos atributos son 4, como dije recién. El primero es la capacidad de externalizar su poder, es decir, que esta nación logre organizarse como una unidad política que logra que los demás países lo reconozcan como una unidad soberana, es decir, externalizar su poder, transmitir y que le sea reconocido el poder para fuera de sus fronteras. El segundo atributo es la capacidad de esta unidad política que se crea de institucionalizar su autoridad, es decir, de ejercer la autoridad hacia adentro, es decir, que la población acepta a esta unidad política como autoridad y respeta sus decisiones. El tercer atributo de la estatidad es la capacidad de ejercer el control de manera diferenciada a través de un conjunto de instituciones públicas. ¿A qué me refiero con esto? Un Estado nacional ejerce la autoridad hacia adentro a través de instituciones que los representan. Podemos pensar los ministerios, el ejército, ¿no?, la educación, la policía, el Ministerio de Salud, es decir, un conjunto de instituciones que van produciendo, a través de las cuales las leyes que se producen van conduciendo y gobernando a la sociedad civil. Y lo que va logrando también es extraer recursos de esa sociedad justamente para que funcione todo el sistema. Estas instituciones a través de las cuales el Estado ejerce su autoridad están o tienen que estar paulatinamente ocupadas por funcionarios profesionales o profesionalizados. Finalmente, el cuarto atributo de la estatidad es la capacidad de este Estado Nacional de internalizar o de lograr que la población internalice una identidad colectiva a través de los símbolos, a través de una historia común y a través de una lengua en común.
Entonces ahora vamos a ver en la historia que conté hace un rato, en la cronología de hechos entre 1810 y 1880, cuándo y cómo se va conformando el Estado Nacional Argentino. Podemos decir que en 1810 el virreinato del Río de la Plata se intenta recortar como una unidad geográfica, como una base material respecto de Europa y respecto del virreinato del Alto Perú. Pero recién en 1816, con la Declaración de la Independencia, se logra el primer atributo, externalizar la autoridad hacia afuera. Porque ¿qué es la Declaración de la Independencia sino este acto de voluntad de los representantes de las Provincias Unidas, reunidas en la Casa de Tucumán, firmando una declaración a todo el mundo o al resto de las naciones, diciendo que en este lado del océano y en este rincón del Río de la Plata hay una unidad política independiente de toda nación extranjera. Ese acto, la Declaración de la Independencia, es el primer atributo de la estatidad. El segundo atributo, que es la institucionalización de la autoridad hacia adentro, nos lleva un montón de tiempo alcanzarlo. ¿Y saben cuándo se logra? Recién con la Constitución de 1853, la que firman las Provincias Unidas sin Buenos Aires, después de la batalla de Caseros y después del encuentro del Tratado de San Nicolás, del Acuerdo de San Nicolás. Ahí casi todas las provincias que aceptan la Constitución Nacional logran que la población, que hacia adentro, se reconozca en este Estado a la autoridad. Y este Estado Nacional se termina de conformar cuando en 1868 Buenos Aires firma la Constitución con algunas reformas. ¿Cuáles son estas reformas? Que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se transforma, por ejemplo, en capital federal. Para cumplir con los otros dos atributos, se empieza a organizar la burocracia, el conjunto del aparato institucional, los ministerios, el ejército, el sistema de salud, el sistema de justicia, el sistema educativo. Y el sistema educativo, es decir, la educación, también va a ser una herramienta que va a servir para cumplir el tercer atributo, que es la profesionalización de los funcionarios. Porque para ser funcionario del Estado, para ser empleado de alguno de estos ministerios, además de para dirigir alguno de estos ministerios, hay que saber leer, escribir, calcular, tener nociones de geografía, de historia, de idioma, tener nociones de moralidad y tener nociones de civilidad. La escuela también va a ser un elemento fundamental para el cuarto atributo, que es lograr que toda la población internalice una identidad colectiva, es decir, se sienta parte de un mismo proyecto nacional.